Somos una iglesia donde la palabra de Dios nos edifica, nos da vida. Iglesia de Cristo de Benecer Tegucigalpa presenta. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, las cosas cambian, hermano. Porque si dice que seamos agradecidos en todo, a pesar de las circunstancias, tenemos que ser agradecidos. Debemos ser agradecidos, aun por las cosas malas que nos ha tocado vivir. La Biblia, palabra viva y eficaz. El Señor les bendiga, amados. Esta es una noche de bendición en la que la palabra del Señor va a hacer algo en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Es una palabra que el Señor me la dio y fue de una manera contundente, de una manera como una orden, dándola para mí. Y yo escuché, no sé si en mi corazón, en mis oídos, pero yo escuché 2 veces que el Señor me dijo, de tal manera, así, con este tono, de tal manera. Y yo sabía que en la palabra existe, pues, de tal manera, ¿verdad? Y vamos a leer que está en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros podemos darnos cuenta y saber del amor de Dios, que de tal manera el Señor nos ha amado, que esa manera fue tan grande, que tuvo que darnos a su Hijo para que nosotros optáramos a la salvación. Era la única forma de que nosotros pudiéramos tener la salvación y la vida eterna. Y esta palabra, esta frase, decir de tal manera es una forma tan grande que el Señor demostró su amor por el mundo. Oiga bien, por el mundo. Este amor fue extendido para que lo disfrutara el mundo. Pero hay que ver de qué manera el mundo lo recibe. Lo recibe con agradecimiento, lo recibe con agrado. Entonces, cuando dice de tal manera, es así demostró el amor Dios para el mundo. Y que ha dado a su Hijo, o sea, lo concedió, lo ofreció, lo entregó para morir como ofrenda por el pecado. Miren qué tremendo, qué entrega la que el Señor hizo, entregar su unigénito, su único Hijo, aquel a quien Él amaba tanto, a quien Él era tan importante, tan amado, tan querido por Él, lo entregó, no se detuvo, no anduvo pensando que tengo que dar lo que yo no lo quiero dar, que porque quiero estar con Él. No, es tanto el amor de Dios por nosotros que decidió entregar a su unigénito para que aquellos que tenemos la oportunidad, que tuvimos la oportunidad de haber creído en Él, entonces no nos perdamos y tengamos la vida eterna. Hermanos, qué inmensidad de amor del Señor para ofrecernos a su Hijo y querer tenernos a nosotros por la eternidad, la vida eterna. Es un amor tan grande, pero tan grande, que a esto es lo que yo vengo hoy, esta noche, a decirles a ustedes. Yo sé que todos lo sabemos, pero quiero darles esta palabra porque me fue dada, donde el Señor nos dice que es tan grande su amor, pero tan grande que nos entregó a su Hijo para demostrarnos a nosotros que tanto Él nos ama. Qué tan grande es su amor por nosotros, que dio lo que más amaba. Entonces, cuando aquí dice Juan, que es el que escribe en la palabra de Dios, de tal manera, aquí estamos viendo el énfasis que él le pone a esta palabra, a esta frase, para que nosotros podamos ver la grandeza y la clase de este amor con que el Señor nos ama y nos amó. Hermano, es asombroso cómo el Señor puede, quiere
amar al mundo, el mundo que se porta como enemigo de Él, que son bien hostiles, que son adversos, que no lo reciben, que lo ignoran, que no quieren hacer la voluntad de Él, no quieren tener el obedecer sus mandamientos. Sin embargo, siempre el Señor está dándonos su amor, y es al mundo entero, al mundo completamente entero. No hay nadie que se escape de este amor, solamente aquel que no lo quiera recibir, solamente el que no lo quiera. Entonces, cuando dice de tal manera al mundo, amó al mundo el Señor, que entregó a su Hijo, es a la totalidad del mundo. No dejó a nadie por fuera. No dejó a nadie por fuera. Es a todo mundo. A todo el mundo lo amó de esta manera, no importando qué pecados se tuvieran, no importando qué tan bajo se hubiera caído, en qué tipo de pecados han estado o hemos nosotros estado o estuvimos, porque ahora tenemos la gran bendición y la gracia de que somos salvos, que el Señor habló a nuestro corazón y escuchamos y tomamos la decisión de obedecerlo, de buscarlo y de estar con Él, de estar amándolo. Y en la medida que nosotros decidamos amarlo y así también obedecerlo. Entonces yo le pregunto, ¿usted alguna vez ha pensado, ha meditado en la grandeza del amor de Dios por su vida, por usted, por su familia, por mí, por todos los míos? Hemos pensado, o sea, ¿qué entrega fue la que el Señor hizo? ¿Cómo pudo Él desprenderse de alguien tan amado como su único hijo para salvar al mundo que no lo recibe? Para ponerles esa oportunidad, que quien lo reciba, que tenga fe en Él, que tenga confianza en Él, pueda ser salvo y tenga ese don de la vida eterna. Hermanos, humanamente nosotros no somos capaces de hacer eso. Nadie podríamos hacer eso de nosotros. Nadie podríamos entregar uno de nuestros hijos por alguien, por muchos o uno malo, por todos aquellos que hacen tantas cosas malas. No quisiéramos entregar a uno, cuanto menos si tuviéramos solo un hijo y ese hijo lo tuviéramos que entregar para darlo, para que esa gente mala, esa gente perversa, esa gente que ha hecho tanto daño, se pueda salvar. No podríamos, nosotros no tenemos esa condición. Dios sí nos ama de esa manera. Vamos a leer también en 1 de Juan 3:1, que nos dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En otras versiones dice: mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre. Reconozcan, comprendan cuán gran amor nos ha dado el Padre, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser llamados hijos. Hijos, el Señor nos ha dado ese amor. En la versión PDT dice: miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a hacer lo posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que en verdad somos. Porque dice, por eso la gente de este mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Entonces, el Señor se goza en llamarnos hijos. Y nosotros decimos Padre, pero ¿cuántas veces no lo obedecemos? ¿Cuántas veces no hacemos la voluntad de Él? ¿Cuántas veces el Padre nos está diciendo qué hacer y nosotros queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer cualquier otra cosa, menos lo que Él nos está diciendo? Entonces, aquí en 1 de Juan estamos siendo exhortados a que nosotros consideremos qué
qué grande, qué infinito es el amor, la forma de amor, la clase de amor tan gloriosa con la que Dios nos ha amado. Es que es inmenso, no hay manera que nosotros podamos comprender la magnitud del amor de Dios por nosotros. Y esto, hermanos, debe llevarnos a adorarlo. Que nosotros lo podamos adorar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, como Él nos pide. Él nos pide que lo amemos de esa manera, completamente entregados a Él. Y tenemos también otra cosa que reconocer, que Él nos amó primero. Y porque Él nos amó primero, nosotros ahora lo podemos amar a Él. O sea, no es que lo amamos porque somos buenos, sino que Él primero puso de su amor en nosotros, para que de ese amor pudiéramos amarlo a Él, ¿verdad? Entonces, pero lastimosamente, no todo mundo recibe al Señor, al Hijo entregado, al Hijo que se sacrificó, al Hijo que vino a morir en la cruz, al Hijo que derramó su sangre en la cruz por todos nuestros pecados. No todo mundo lo recibe como su Señor y su Salvador. Entonces, no todo mundo tiene la opción de tener la salvación y estar seguros de la vida eterna, porque no lo reciben, no quieren recibirlo como su Salvador. Vamos a ver lo que dice Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó, o sea, no se abstuvo, no evitó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo dio, lo cedió. Como quien dice, aquí está mi Hijo, que es por el único que ustedes pueden salvarse, por la sangre que Él va a derramar en la cruz cuando no lo había dado todavía, cuando ya lo dio, por esa sangre que derramó en la cruz, por esos pecados que ustedes han cometido. Aquí está mi Hijo. A Él obedezcan, a Él mírenlo, por Él ustedes van a ser salvos, por Él ustedes van a optar a la vida eterna. Y sin embargo, todavía haciendo eso el Señor, ¿cuánta gente lo rechaza? ¿Cuánta gente no quiere oír hablar del Señor? ¿Cuánta gente ignora la palabra de Dios? Nosotros, si nos ponemos a pensar, como le dije al principio, no daríamos un hijo. Por nadie. Peor si nos dijeran que diéramos nuestro único hijo. Por gente malvada, perversa, por gente mala, por gente que ha hecho tanto daño. ¿Cómo quisiéramos dar nuestro hijo para que Él pague por todos aquellos que han hecho daño? ¿Verdad que no? Nosotros no lo haríamos. Sin embargo, Dios, el Padre, dio a su Hijo, lo entregó para que viniera a hacer el sacrificio y morir en la cruz por nosotros. El grande, infinito, poderoso, inmenso amor de Dios se manifestó a nosotros de una manera gloriosa cuando nos ofreció al Señor como nuestro Salvador. Sí lo recibimos, sí lo atendemos como el Señor, como nuestro Dios, como el que solo por medio de Él. No hay otro, no hay nada más que podamos hacer para encontrar la salvación, para llegar a estar en la vida eterna. Entonces vemos aquí en Juan 3:16, que fue lo que leímos al principio, que aquí vemos que al Señor le plació concedernos este supremo regalo, este máximo regalo, este grandísimo regalo de la vida eterna solamente a aquellos que recibamos y pongamos al Señor como nuestro Salvador, que recibamos a su Hijo como nuestro Salvador, a su Hijo Jesucristo. A Él quiso hacerlo así. Entonces, ¿cómo nosotros desperdiciar esta gran oportunidad, esta única oportunidad que tenemos de encontrar la salvación y la vida eterna
si nosotros recibimos al Señor y nos mantenemos firmes en esa decisión, nos mantenemos firmes en su palabra, en obedecer sus mandamientos, en hacer su voluntad. Eso es lo que nosotros debemos pensar. Entonces Dios nos ama, como dice el versículo, de tal manera, de esta manera, así, de esta manera, y nos entregó a su Hijo solamente para que no nos perdamos, para que podamos tener la vida eterna. Ese es el objetivo del Señor, del Padre, que no nos perdamos y tengamos la vida eterna. Entonces, la grandeza del amor de Dios se puede apreciar en esta entrega tan valiosa que hizo de su Hijo Jesucristo. Lo entregó a su Hijo unigénito, único. Solo era un hijo, único en su género. Y lo entregó por todos los pecadores. Entregó lo que más quería. Realmente, hermano, no puede existir un amor más grande que el Padre nos tiene. Y a través de su Hijo nos da la oportunidad de salvarnos y de tener la vida eterna. Efesios 5:2 nos dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús era olor fragante, es olor fragante para el Padre. ¿Qué olor desprendemos nosotros? ¿Cuál es nuestro olor? El olor que el Señor siente cuando nosotros oramos, cuando nosotros alabamos, cuando nos dirigimos a Él. ¿Qué olor recibe? Un olor limpio, puro, un olor santo, porque en nosotros no hay complicaciones, no hay memorias de recuerdos amargos, no hay falta de perdón, no hay egoísmo, no hay rivalidades, no hay contiendas. El olor que el Señor percibe de nosotros es tan grato para Él. ¿Es grato, amados? Ese es el olor que el Señor quiere recibir, el olor que siente de su Hijo Jesucristo. Por eso nos dice que debemos andar en amor como anduvo Cristo. ¿Amamos a los demás, hermanos? ¿Amamos a las otras personas? Porque el Señor se entregó por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Obedecemos la palabra de Dios? Entonces miramos que aquí el amor del Señor es genuino. Aquí no hay engaño. No hay nada que se confunda o que se revuelva o que se mezcle con ese amor puro de Él. Es santo, es puro, es limpio. Entonces el Señor, eso mismo es lo que quiere ver en nosotros. Que lo que le entreguemos no esté complicado, que lo que le entreguemos no esté combinado con otras emociones, que lo que nosotros expresemos al abrir nuestra boca, en nuestro corazón, no haya ni un punto oscuro, no haya ni una manchita de donde está saliendo lo que le estamos expresando a Él. No haya nada que lo contamine, que lo perturbe, que lo ensucie, para poder recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, la bendición, lo que nosotros le expresamos a Él cuando oramos, nuestro agradecimiento eterno por todo lo que nos ha hecho. Entonces, vemos que el Señor se entregó a su Hijo por salvar a los que funcionaban o actuaban como sus enemigos, a los que son desobedientes, a aquellos que son rebeldes. Por todos ellos, el Señor entregó a su Hijo. Por todos aquellos que merecían un castigo eterno, Él está dando la oportunidad para que lo reciban aquellos que todavía no lo han hecho. Que reciban a su Hijo y que por fe se entreguen a Él. Que por fe lo reciban como su Salvador.
y obtenga la bendición de la salvación. Mire lo que nos dice Romanos 5, 7, 8. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí es donde nos habla la palabra de aquello que yo le dije, que no hay nadie de nosotros que entreguemos a nuestro hijo, a uno de nuestros hijos, si tenemos varios, y más por gente mala, por gente pecadora, por gente que hace pecado a conciencia, sabiendo lo que está haciendo, que comete pecado, que comete maldades. ¿Cómo vamos a entregar un hijo para que él muera y se salven estos que no, según nosotros, no valen la pena? Sin embargo, el Señor el Padre entregó a su hijo por todos los malos, por todos aquellos malos, ¿verdad? Por los que no merecían, ninguna oportunidad. Entonces debemos recapacitar en la gravedad de los pecados. Pensemos qué tan graves son los pecados en los que nosotros estamos involucrados. Cómo nosotros ofendemos al Señor con nuestra actitud. Tan grandes son nuestros pecados que el Padre tuvo que entregar a su Hijo para que nuestros pecados fueran perdonados. No había otra manera, hermano. No había nada más grande que entregar, más que a su Hijo, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos ser perdonados. Por eso lo hizo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga la vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Hermanos, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino quiere que todos procedamos al arrepentimiento. No quiere que nadie, absolutamente nadie, pero usted no mira que la gente haga cola para salvarse. Usted no mira que cuando se habla de quién recibe al Señor, que corran las multitudes a decir yo quiero ser salvo. No miramos esa reacción. Y aún dentro de las iglesias no miramos eso. Piensan y repiensan como que fuera un daño el que van a recibir. Y sin embargo, cuando cometemos pecado, ni pensamos si eso es malo, si eso no le gusta al Señor, si eso me va a perjudicar. No pensamos, simplemente se hace. Entonces vemos que cuando el Padre ofrece a su Hijo, hay un propósito en él. Y el propósito es que la gente no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Mire qué grande amor el del Padre. Qué grande amor el del Padre. Qué propósito el del Señor. Que nadie se pierda. ¿Y qué es perderse? Hermanos, no estoy hablando de solamente que deje la existencia física de nosotros y que se termine, que muramos y que nos entierren. No, eso es lo que le sucede al cuerpo. Sino que el perderse es que se refiere a la condenación completa y eterna. A perdernos del amor eterno de Dios. Pero sí se obtendría la condenación eterna, el vivir separado de Dios por la eternidad. Yo creo que a lo mejor cuando se piensa en eso no piensan que hablan de la perdición, pero es una perdición para siempre, total, completa, separado de Dios. No va a haber ya una oportunidad. Se perdió. Pero nadie se pone a pensar, no, es que si me pierdo me voy a perder un rato, o me voy a perder un tiempo. De ahí me van a dar la oportunidad y voy a volver. No, amados. Se perdió. Y se salvó. Bendito sea el Señor. Entonces, por decisión propia, debemos soltar, debemos desprendernos definitivamente del pecado y tener una buena conciencia para ya no caer más
en las garras del pecado, hermanos. Ya no más, en ninguna forma de pecado. Nosotros ya hemos conocido cuántas formas de pecar, porque hemos pecado. Pero ya no caigamos en esas maneras de pecar, sino que debemos mantenernos disfrutando de la gracia que el Señor nos ha dado. La gracia de la que el Señor ahora, por Él, ahora disfrutamos. Estamos bajo la gracia. Entonces no volvamos atrás, no volvamos a pecar deliberadamente, porque entonces estamos rechazando la oportunidad que Dios nos dio para una salvación y para la vida eterna. Mire, hay una cosa que quiero que recordemos. Esto lo sabemos, pero yo quiero que lo recordemos. Aunque el amor de Dios es tan inmensamente grande, no servirá de nada a aquellos que no creen en Él. Nos va a servir a nosotros, a los que creemos. Y de mucho, hermanos, porque nos está garantizando la eternidad. Pero por muy grande, inmenso que es el amor de Dios, no sirve de nada para aquellos que no creen en Él. ¿Y sabe qué? El hombre tiene que hacer por él mismo. Dios no va a venir a trabajar en él. Dios va a hacer. Él se presenta a su Hijo y nosotros, por fe, que es lo único que el Señor pide, por fe en su Hijo, entonces nos otorga la salvación y nos otorga la vida eterna. Hermanos, yo no sé si todo el mundo lo cree como cree que es. No tenemos como una idea, porque nadie ha ido y ha regresado. Entonces, esto es bastante difícil enfocarlo dentro de nuestros límites. Pero Dios nos habla en su palabra y nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios, Él, imagínese Dios, ¿qué es Dios? No le impone su amor a nadie a la fuerza, sino que Él quiere que nosotros voluntariamente lo amemos, que voluntariamente lo obedezcamos. Eso es lo que el Señor espera de todos aquellos que recibimos la palabra de Dios, que recibimos, que llega a nuestros oídos la palabra del Señor. Ahora, aquellos que se niegan, que rechazan, que rehúsan la palabra de Dios, están como atrapados en ellos mismos y en su propia condenación, ¿verdad? Porque si rechazan al Señor, ya de una vez están condenados. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, mientras los que depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, entonces estos somos salvos. Estos que estamos depositando nuestra confianza. Ahora, si nosotros miramos esta palabra, el Señor amó al mundo, a todo el mundo, a todos los hombres del universo, del mundo. Entonces, todos tienen la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte. Los que todavía no lo han recibido, pregunto, ¿qué podrían elegir? ¿La vida o la muerte? La vida es eligiendo al Señor como su Salvador y la muerte es rechazando lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces, la vida eterna es pensar en un futuro, en la gloria de Dios, en el reino de Dios. Es algo maravilloso, hermano, pensar en la eternidad. Seguramente que es algo grandioso. Para nosotros no hay, por mucho que nosotros queramos pensar, imaginarnos, hermanos, no hay nada. No pensamos ni la sombra de lo que sería estar en la gloria de Dios, así como conscientes, viendo. Hemos sentido la gloria de Dios, hemos sentido la presencia de Dios, pero me refiero a estando en el reino de Dios. O sea, por mucha imaginación que nosotros tengamos, no nos acercamos, pero ni un poquito, a la realidad de lo que eso significa, de lo que nosotros lograríamos ver en lo que es la gloria de Dios, en el reino de Dios. Es una cosa maravillosa. Para recibir la vida eterna, se debe creer en el unigénito Hijo de Dios. Y eso lo podemos leer en Juan 17:3.
Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bueno, este tipo de vida nos ofrece, nos promete a los que creen en Él que esto nunca acabará. Vida eterna. Es eterno, nunca acaba. Entonces, y desde luego es calidad de vida, es muy diferente a lo que nosotros podemos estar viviendo. No se compara, hermano, no hay una comparación. Entonces, pero es importante que nosotros podamos reconocer antes lo que, de que el Señor, antes de hablar acerca de la fe, Él menciona algo acerca de la regeneración. De eso nosotros hemos estado hablando en discipulado. Y eso lo vamos a ver en Juan 3-5. Y aquí es una plática que tiene Nicodemo con el Señor Jesús. Y le dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque él pensaba en lo literal, cómo entrar al vientre de su madre un hombre ya grande, ¿verdad? En el 5 le dice el Señor Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Siguiendo en el 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no se maraville porque si el Señor está diciendo es para que nosotros entendamos. Miren lo que le dice en el 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Por eso le digo, es tan grande, tan maravilloso, que en nuestra mente limitada no podemos comprender lo del cielo, lo eterno, la gloria, el reino. No lo podemos entender, no nos podemos ni imaginar. Ahora, hay un detalle. La obra de Dios en un alma siempre se verá, pero en aquella alma que coopera, en aquella alma que está dispuesta, en aquella alma que se rinde, aquella alma que quiere ser cambiada. No en alguien que les habla y sigue como que nada, no es conmigo, no me importa, eso no lo quiero, no lo necesito, yo soy bien así. Así no va a trabajar Dios en nadie. Por fuerza, ahí no va a llegar el Señor a hacer nada en la vida de una persona. El alma que va a cambiar es aquella que sí siente la necesidad de que Dios haga algo en ella, ¿verdad? Entonces, miremos lo que dice aquí, 1 Juan 4, 7-11. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. O sea, el amor viene de Dios. El amor precede de Dios. O sea, Dios es amor. Por ver el amor viene de Dios, no es nuestro. Si nosotros logramos sentir amor, hermano, es porque Dios ha puesto amor en nuestros corazones. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Cuando habla de esto es engendrado, es regenerado, es dado a luz y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mire aquí. Cuando en la plática de Jesús con Nicodemo le habla de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y también en el 5 le dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Quiere decir que todo este montón de cositas que nosotros sentimos, todas las emociones, todo esto que manifiesta actitudes y comportamientos de nuestra vida, si las seguimos sintiendo, después de que decimos que conocemos al Señor, después de que decimos que lo recibimos como nuestro Salvador, entonces no hemos nacido de nuevo. No ha habido un nacimiento literal.
espiritual en nosotros. Simplemente a veces nos podemos llenar la boca diciendo, soy nacido de nuevo, pero no, la verdad no. Entonces, antes de hablar de fe y de creerle al Señor, primero tiene que haber una regeneración en nosotros, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en nosotros. Tenemos que cambiar mente, tiene que haber un cambio en el corazón, cambio en la manera de hablar, cambio en sentimientos, en pensamientos, en actitudes. O sea, tiene lo que dice aquí, una regeneración, un cambio, hacernos de nuevo. Por eso dice nacer de nuevo. Y entonces cuando habla de esto aquí, al final dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hermanos, ¿nos amamos? ¿O solo decimos que nos amamos? Porque también se puede manifestar qué siento yo, cuál es mi verdadero deseo para con esta persona. De verdad, yo le deseo un bien, o le deseo un bien así del diente al labio y cuando la persona tiene bienes, a mí me molesta ver que ha tenido éxito, que ha fructificado, que ha prosperado. Entonces tenemos que ver qué sucede dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, amó Dios al mundo de una forma que dio a su Hijo, pero para aquellos que lo reciben de una manera permanente. No, mire, 2 meses sí yo lo recibí y voy a hacer, los otros 3 me voy a ir al mundo, voy a seguir con los placeres, de ahí regreso, me voy a... No, hermanos, es una transformación completa, total, permanente. Entonces, para que nosotros tengamos asegurada la vida eterna. Entonces, no todos los que escuchan el Evangelio creen en el Hijo de Dios. No todos los que escuchan el Evangelio. ¿Cuánta gente escucha la palabra de Dios, pero no todo el mundo la cree? Sino que la vida eterna la va a tener solamente aquellos que creen la palabra del Señor y lo reciben como su Salvador. Insisto en eso. El mundo, hermanos, está cargado de pecado, de rebeldía, y actúan en contra del Señor con una actitud adversa, una actitud negativa, con un menosprecio hacia Dios. Y sin embargo, fíjese usted qué amor el del Señor, que nosotros, el mundo entero sigue siendo objeto del amor de Dios, del cuidado de Dios. En Dios tenemos plenitud de vida y plenitud de amor. Por muchas virtudes que una persona pueda tener, que sea amorosa, bondadosa, cariñosa, perdonadora, jamás se va a igualar al amor de Dios. Porque el humano es limitado, le hacen una media cosita, se molesta y ya no quiere, ya no ama. Se le olvidó lo que sentía y ya no quiere ver a aquella persona ni se la quiere encontrar. Imagínense que el Señor hiciera eso con nosotros, hermanos, hace mucho hubiéramos sido desechados. Vamos a ir ya casi terminando. Primera de Juan 3, 14, 16 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Oiga bien, el que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea que se retiene, hace escala y reposa en la muerte. El 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Oiga bien, nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hijitos míos, dice el 18, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y de verdad. O sea que no podemos, no hay lugar, no hay espacio para ser falsos. No hay espacio
para engañarnos a nosotros mismos o tratar de engañar a los demás. Miren, nadie va a poder decir en este mundo que fue juzgado, pero antes el Señor lo amó. Antes, porque el Señor amó al mundo. Primero lo amó. Pero si las personas rechazan el Señor, rechazan el amor de Dios, entonces va a haber un juicio. Pero antes se le dio la oportunidad de ser salvo y de tener una eternidad. Y por fuerza, cuando dice aquí, de tal manera amó Dios al mundo, no solo se refiere a Israel, se refiere a toda la humanidad que existe, ¿verdad? Toda la humanidad. Entonces, esta es la gran oportunidad de creer en Jesús y tener la vida eterna. Pero también sabemos que el que no cree ya fue condenado. Si lo dice y lo expresa y lo muestra, ya fue condenado. El Hijo de Dios pagó la pena por los pecados de todos. Y los que ponen su causa en sus manos obtienen la bendición. O sea, todos pecamos antes de venir al Señor. Pero vengo yo, conozco al Señor, entonces yo pongo en Él mis pecados, se los entrego. Si soy sincera, me arrepiento y le entrego mis pecados, si no vuelvo a caer en ellos, entonces Él va a estar a favor de mi causa y voy a ser perdonada. Soy perdonada cuando me arrepiento de verdad, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia de que hay de aquellos que dicen que son salvos pero no han entregado y siguen cometiendo pecados cada día. Entonces nosotros debemos estar seguros de nuestra salvación. Miren lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye, el que entiende, escucha y habla y obedece mi palabra, y cree, tiene fe, al que me envió, tiene vida eterna. O sea, que el que oye las palabras del Señor y cree al que le envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que nosotros hemos logrado. Eso es lo que nosotros ahora tenemos. Pasamos de muerte a vida por haber creído en Jesús. Ahora somos salvos. Ahora entendemos. Ahora sabemos qué bendición la que nosotros tenemos ahora. Gracias, Señor, por este gran amor. Gracias por habernos amado de tal manera. De tal manera que te atreviste a creer que todos aquellos que parecíamos enemigos, que actuábamos como enemigos, te íbamos a decir sí. Y que valió la pena derramar tu sangre en la cruz. Porque muchos procedimos al arrepentimiento y venimos a ser salvos por creer en ti. En el nombre de Jesús. Gracias, amados. Gracias, Señor bendito. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa convicción de que el Señor nos ha amado de tal manera. Hermanos, si nos amó de tal manera y nos entregó a su Hijo, ¿cómo no podemos obtener cualquier cosa que le pidamos en este tiempo de aflicción, de angustia, tal vez de miedos, de tristeza? Confiemos en el Señor. Él está para con nosotros. Él está con nosotros. Él nos ama de tal manera que nos guarda, que levanta muros. Él es nuestro escudo a nuestro alrededor. Él cubre nuestras vidas, quita todo daño. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Dios abrió la puerta de la salvación a todos los hombres, por igual en el mundo entero. Pero aquellos que lo rechazan, aquellos que no lo atienden, aquellos que no lo reciben,
como su Salvador no van a obtener el beneficio, por muy grande que sea el amor de Dios. Lastimosamente han cerrado sus ojos, su entendimiento y su corazón. Bendito tu santo nombre. Tú, Señor, nos entregaste lo más valioso que tenías, nos entregaste a tu Hijo, para que todos procediéramos al arrepentimiento. Y como regalo, Señor, tú nos estás dando la vida eterna. Ponemos nuestra confianza en tu Hijo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En esta noche, hermanos, reconozcamos la gravedad de nuestros pecados, de los cuales tenemos que despojarnos ahora mismo en el nombre de Jesús. Entregarle a Él todo aquello que lo ofende, todo aquello que sabemos que no es correcto, que no estamos en obediencia. En el nombre de Jesús, tú diste a tu Hijo, Señor, porque no querías que ninguno nos perdiéramos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. De tal manera nos amaste. De tal manera, Señor, nos amaste, que entregaste a tu Hijo unigénito. En el nombre de Jesús. Qué grande es tu amor. Bendito seas por siempre. Entendemos tu amor, Señor. Qué grande es tu amor. Te agradecemos por tu bendición, por tu entrega, por tu amor, por tu perdón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, 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 bendito Señor. El Señor les bendiga, amados. El Señor los tenga con bendición, con mucha protección, en confianza. Si de tal manera el Señor nos amó, que entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar cualquier otra cosa? Protección, bendición, provisión, salud, gozo, paz. Todo, hermanos, en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga. Confiemos en Él. Aleluya. Iglesia de Cristo de Ebenecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.